Continuamos hoy con nuestro programa Hablemos Claro. Y esta vez contamos con el privilegio de tenerlo con nosotros a uno de los más respetados médicos del Paraguay. No digo el más, por eso digo uno de los más. Y me estoy refiriendo a la personalidad médica y humana del doctor Aníbal Filártiga, que ha demostrado a través de los años y a través del ejercicio profesional ser un ser humano de carácter excepcional. Médico extraordinario, ser humano excepcional y con un bagaje de experiencias, pero caramba, extraordinario. Y con decir que fue el discípulo que siguió el lineamiento trazado por el doctor Juan S. Neto en la sala 10 del Hospital de Clínicas, ya estamos diciendo todo. El más grande especialista del tórax de la época y el continuador de la línea médica del doctor Juan S. Neto es el doctor Filártiga. Entonces ya no hace falta mayores comentarios, no hace falta mayor introducción para presentarlo al doctor Filártiga, que de por sí es apreciado como muy pocos por toda la ciudadanía paraguaya, por el último trabajo que hizo en el Hospital del Trauma, donde se reconoce la labor sobrehumana realizada por él y se lo reconoce igualmente por la autoridad con que actuaba para resolver los problemas que se presentaban en ese hospital. Entonces, hoy queremos tocar un tema urticante de la problemática del país, la salud pública, porque tenemos acá tres ejes problemáticos no resueltos hasta hoy: la seguridad, la educación y la salud pública. Y no sé si falta de voluntad o falta de dinero, pero la salud pública es aplazada hasta hoy. No puede resolver los problemas de salud de la población, de los más necesitados y de los no necesitados. Disculpe, doctor, que sea un poco larga mi introducción, pero no puedo dejar de recordar una anécdota que, estando como presidente del Partido Revolucionario Federalista, hacíamos los fines de semana salidas al interior llevando médicos para tratar de atender a nuestra población carenciada. Y estando en Piribebuy, viene un señor y me dice, y estaban dos médicos, entre ellos Acuña Torres, y me dice: doctor, escuchaba que me trataban de doctor, entonces se acercó y me dice: ¿y catúpico no me dice ni 15.000 guaraní? Y le digo yo: manara y puta. Y me dice en guaraní: cherubí azúcar, o sea, era diabético. Y quiero comprar una pastilla de Amaril, en la creencia de que una pastilla de Amaril le iba a resolver su problema. Entonces, esa es la realidad que vive el país. Esa es la necesidad de nuestro pueblo. Y de mucho tiempo a esta parte no hemos podido resolver, al extremo de que en esta última pandemia murieron casi 20.000 personas. O sea, casi la misma cantidad de personas que murieron en la guerra del Chaco en 3 años. Entonces, hablar sobre ese tema, doctor, no encontré la palabra más autorizada para escucharlo en este programa, que es bien visto y que es visto por mucha gente, que invitarlo a usted, y queremos escuchar que nos diga su opinión sobre esta situación agobiante que vive la República. Bueno, buenas noches, doctor Sánchez Villagra. Para mí es un honor estar aquí y que usted sea el anfitrión
Desde luego esa es la razón por la que vengo, porque he rechazado ya últimamente muchas entrevistas. Muchas gracias por los elogios que creo que no son merecidos y que provienen más bien del afecto y de la amistad que nos profesamos. También le agradezco muy especialmente el recuerdo a mi maestro Juan Neto. De él aprendí la cirugía, espero no haberlo defraudado. De él aprendí la valentía y la honestidad en cada acto que uno está involucrado, no solamente en cirugía. Y espero también en eso no haberle defraudado. Lo considero mi padre en la profesión. Y lo que usted dice de la salud pública es indudable. Es una cuestión pendiente. La demanda cada vez es mayor. Ya los médicos Yuyo y compañía no hacen el maquillaje que hacían antes cuando tenían una intensa actividad y la gente no accedía desde luego a lugares médicos. Eso ha disminuido y ha hecho que el sistema de salud se sobrecargue. La demanda sobrepasa lejos a la oferta. Y este es un deber de una deuda del Estado, una deuda de quienes nos gobernaron. No digo Pedro, Juan ni Diego, porque todos han sido negligentes con la salud y con la educación. Algunos tal vez hicieron un mejor desempeño, pero en general aquí hay 4 ejes que son los que mantienen a la salud en el estado en que se encuentra. No voy a hablar de la educación porque no soy un especialista en educación y aprovecho para aclarar que yo no soy un especialista en salud pública, yo soy cirujano y siempre estuve en las trincheras, no en los escritorios donde se deciden las cosas. ¿Cuáles son esos 4 ejes que a mi criterio inciden o deberían incidir positivamente? En primer lugar, voluntad política. Que sea real, que no sea proselitismo. Vamos a darle salud al pueblo. No se puede decir gratuita, porque gratuita no existe. Siempre alguien paga. Pero que se tenga la voluntad. En segundo lugar, que se tenga una estrategia correcta, porque a veces hay buena intención, pero la estrategia no es correcta, como por ejemplo ahora están ya pensando en hacer 5 hospitales. Yo no sé para qué van a hacer 5 hospitales si no hay personal para llenar eso. O sea, es una cuestión, los 5 hospitales tienen que venir algún día, pero acá hay dos. Bueno, voy a terminar. El tercero es una cuestión presupuestaria. Si no hay presupuesto adecuado, es imposible, ni un mago puede venir a hacer lo que tiene que hacerse si el presupuesto es el 4% del presupuesto nacional de gastos de la nación y estamos con unos $280 per cápita al año en gastos de salud, cuando que Bolivia tiene más de 500. Argentina y Brasil están por encima de 1.000 y nosotros estamos en 280. Es decir, se habla mucho, se hace mucho proselitismo, a lo mejor existe intención, pero no se dedican los fondos.
Entonces, si no hay presupuesto, si no hay una estrategia, si no hay una logística adecuada y voluntad política, es imposible hacer esto. ¿Y a qué me refiero en lo de logística? Tenemos que tener los hospitales necesarios, las interconexiones necesarias para que este sea un país de primer mundo o por lo menos salgamos de la pobreza extrema en que se encuentran muchos ciudadanos. Para mí en este momento hay dos escenarios. Supongamos que hay voluntad política, supongamos que se dispone de un poco más de dinero y que la estrategia va a ser correcta. La estrategia correcta, a mi modo de ver las cosas, es que hay una necesidad inmediata y un plan estratégico mediato. Lo mediato es hacer hospitales, tener la forma de tener más presupuesto, más medicamentos, más equipos, etcétera, y lograr una red como corresponde, como recomienda la OMS. Pero aclaro, no todas las recetas internacionales se adecuan a nuestro país. Eso es algo que también es para discutir largo. ¿Cuál es, a mi criterio, lo inmediato? Ya dije que lo inmediato tiene que ser aquello que pretende un país serio. Pero eso va a llevar 20 años o 30 años. Entonces, hoy tenemos que tener una alternativa que brinde salud, que brinde tranquilidad a la gente, mientras se llega a eso que es lo mejor, tal vez. ¿Y qué es? Número uno, yo agrandaría el hospital de trauma, el hospital San Jorge para corazón, el INERAM para cuestiones respiratorias, el del cáncer, el de niños y el nacional. ¿Qué quiere decir agrandaría? Trataría de que tengan 100 o 150 camas más cada uno de estos hospitales, que son hospitales de referencia y que de hecho reciben el 90% de los enfermos graves del país, porque tarde o temprano llegan acá porque no tienen alternativa. Entonces, ya que esto es un embudo, preparemos el embudo para recibir a todos. Si se puede, por ahí Taiwán puede regalar 2 helicópteros equipados con equipamiento médico. Sí, terapia intensiva, de manera que un enfermo grave que está allá en Salto del Guairá con un traumatismo de cráneo pueda ser intubado y traído y en 2 horas está en el hospital de trauma y no va a morirse. En cambio, se va a morir en el trayecto. Entonces, agrandar esto que tenemos ahora es imprescindible para solucionar ahora y aumentar la respuesta en el sentido de que un paciente que está muy lejos, allá en el Chaco, en Boquerón o lo que sea, necesita un transporte y se instala un sistema que de hecho ya funciona más o menos de videomedicina. Entonces, yo estoy en Boquerón, soy el médico y tengo un accidentado de moto, por ejemplo, o un niño con una meningitis o lo que sea. Con mi teléfono le llamo al hospital del trauma, hablo con el encargado de esa parte, que tiene que haber uno que esté todo el día en la guardia esperando avisos. Y le digo, tengo un accidentado, estas son las características, esto y esto. Y él, que está experimentado, me dice, bueno, déjalo quieto ahí, no le traslades en este momento, porque si le trasladas se va a morir. O mandarle urgente, o ponerle un catéter, hacerle un agujerito para que drene la sangre, etc. O sea,
medidas que son control de daño, llamamos en medicina. Control de daño, es decir, hacer lo necesario para salvarle la vida, aunque no soluciones todo el problema. Por ejemplo, alguien que está con una herida de cuchillo, materia fecal llena, el abdomen lleno de materia fecal, porque se cortó un intestino. ¿Qué es el control de daños? Abrir, y eso puede hacer hasta un enfermero, lavar y ponerle una pinza a este intestino cortado acá y al que se cortó, es decir, de evitar que siga fluyendo materia fecal. Ese paciente, su peritonitis, va a retardarse mucho y va a dar tiempo a llegar. Pero si no se le hace nada, se va a morir. Entonces, aumentar el traslado, aumentar las camas, para que en este momento demos respuesta. Y mientras tanto, formar 1000 personales de blanco, enfermeras, intensivistas, cirujanos, obstetras, pediatras, pero por lo menos 1000, pero no que salgan de la universidad X o una de las 9 que hay en Pedro Juan Caballero, que no saben ni siquiera, nunca entraron ni siquiera a hacer la operación y se reciben de médico, hacen médico como chorizo, sino que hacer un gran concurso nacional llamando a quienes tengan interés, seleccionar a los 1000 mejores posicionados y enseñarles a ser médicos del sistema de salud. Enfermeras, médicos, cirujanos, intensivistas, que faltan muchos intensivistas. Enseñarles y que hagan pasantías por estos grandes hospitales durante 6 meses por lo menos en cada uno. Entonces, dentro de 4 o 5 años, vamos a tener 1000 tipos capaces, no tipos que se van a ir a ensayar ahí por un pobre desgraciado que no sabe ni lo que tiene. Y ahí recién, cuando tengamos 1000 personas, se pueden empezar a hacer los hospitales, porque ahora se hacen los hospitales y se llenan de yuyo. Es para que se luzca el gobernador o quien sea, o el ministro de salud o quien sea. Se inauguran y no sirven. Y yo le digo, no sirven porque el 60% de los pacientes que llegan al hospital de trauma son del interior. Y el 40% es un poquitito Asunción y un poquito Grande Central. Entonces, es obvio que acá llegan todos. Preparémonos para recibirles ahora, no para que se salven dentro de 20 años. Prepararnos ahora provisoriamente con ese sistema de 6 hospitales, un sistema de transporte rápido y videoconferencia para darle también apoyo a esos médicos que están solos y con un enfermo grave. Pero se le puede decir, bueno, ¿le podés hacer una tomografía? Sí, acá en Concepción hay, bueno, llevarle a Concepción que le hagan la tomografía y mostrame. Le muestra la tomografía y el neurocirujano le dice, bueno, es mejor que no le toque ahora. Dejarle ahí, cuando sus parámetros lleguen a tal, mandale. Y eso es fácil porque todo el mundo anda con celular ahora. Y cuando estén dadas esas condiciones, se puede pensar en una red de salud como la gente, como Dios manda o como requiere un país serio. Pero estrategia, presupuesto y voluntad política. Doctor, el presupuesto. Es totalmente factible que el presupuesto sea mejorado. Con solo 2 hechos que me permito enumerar. Las binacionales están gastando millones en obras sociales que nadie sabe ni para qué sirve. Bueno, una parte de las obras sociales hay a los bolsillos de los responsables, porque a nadie le van a engañar. Eso está justificado. Claro. Incluso las esposas de los que fueron directores hasta hoy están con mucha plata. Estamos por
cortar un pequeño paréntesis, pero quiero significarle, de Yacyretá y de Itaipú, utilizando ese dinero mal utilizado en salud pública, habremos mejorado bastante. Así. Y está en nuestras manos que eso pueda hacerse. Es cuestión de voluntad política, es cuestión de nacionalismo y de patriotismo. Y honestidad. Y honestidad. Sin honestidad, desde luego, no se puede hacer nada. Lastimosamente, la experiencia que tenemos en estos últimos años, doctor. Sí. Pero sin honestidad es imposible hacer todo el resto. No se puede hacer absoluta. La deshonestidad fue la constante, infelizmente. Y hay algunas personas que están incluso en el Parlamento Nacional que tienen antecedentes nefastos de corrupción y ni siquiera son imputados por los Estados Unidos como corruptos o corruptas. ¿Ah? Entonces, sí, también hay ese hecho que tenemos que tratar de que los paraguayos seamos lo suficientemente inteligentes y patriotas en buscar mecanismos que nuestras instituciones puedan resolverlas. Y ahí, al enumerar estas dos instituciones, nomás encontramos que se puede mejorar bastante. Y hay otros medios, además. Y hay también... Podemos hablar después del corte. Sí. Hacemos un corte ahora. Ya. Continuamos con el programa y volvemos a escucharlo al doctor Filártiga, que con sabias palabras nos está ilustrando la realidad de nuestra precaria salud pública en la República. Y estamos hablando que hay forma de que pudiéramos levantar el presupuesto para salud. Hablamos de dos temas. El de las binacionales que están malgastando su dinero y podemos utilizar en la salud. Y hay otros y otros y otros de donde podemos sacar el dinero para que podamos resolver esto que es urticante en la República. Si el tratado, la revisión del Tratado de Itaipú llega a favorecernos, ahí va a haber... Algunos calculan hasta la posibilidad de $2.000 millones. Esa indudablemente va a ser una cuestión que ojalá sea destinada a la salud y a la educación. Después están, como usted bien dice, las ayudas sociales, las donaciones sociales de las dos entidades que nunca han dado cuenta al pueblo de en qué se gastó y cuánto costó. Y por otro lado, hablábamos de la corrupción. La corrupción se lleva una cantidad de plata en cada institución. En las licitaciones para medicamentos o para equipos. En la cantidad de gente que no paga el IPS de sus empleados. El IPS está en quiebra prácticamente. Tiene más de $1.600 millones en la parte de jubilación, pero la parte de salud, por la ley no se puede sobrepasar el 22% del aporte obrero patronal. Entonces no hay forma de que encima, si todos pagaran, todavía podría ser, pero demasiado gente importante, empresarios de primer nivel y que están en los primeros rangos y en las primeras planas, son los que menos pagan, muchos de ellos. A lo mejor hay muchos que pagan también, pero ese es un problema. Y el otro cáncer que tenemos son estos seguros VIPs que yo no sé de dónde salieron. Todos los paraguayos, el paraguayo que tiene un almacén en Villa Halle resulta que tiene que aportar para que el parlamentario tenga un seguro VIP, o que para que un empleado del
un funcionario de Hacienda tenga, o de esta institución o de aquella, pero no es uniforme siquiera, no es que todos. Yo fui presidente del IPS, no tenía seguro. Yo no tenía seguro de nadie, yo me pagaba mi seguro. Fui decano de la Facultad de Medicina, no tenía seguro siendo el decano de la Facultad de Medicina. Yo fui embajador, no tenía seguro. Ahora creo que hay un seguro internacional y eso se justifica porque uno está un poco lejos y cuando le ocurre algo en el extranjero los precios también varían, ¿no? Pero, ¿por qué razón los paraguayos tendríamos que pagarle a un grupo de funcionarios unos seguros que alcanzan más de 100 millones de dólares al año? Y los que tienen manejo de esos seguros, los grandes sanatorios, las grandes empresas, tienen millones porque han ganado y siguen ganando mucho. Que ganen. Yo no pretendo que ellos den servicios gratuitos. Pero esos 100 millones tienen que salir de los senadores, de los empleados. ¿Por qué? Tiene que salir de los impuestos que pagan los humildes paraguayos que ni siquiera IPS tienen al final. Resulta que pagan su IVA, pagan esto, pero no tienen ni IPS. Y tienen que hacer desbordar el sistema de salud para pagar sus impuestos y que fulano de tal, mengano tengan. Eso es vergonzoso. Es de una bajeza absoluta que yo hasta hoy no comprendo. Lastimosamente, doctor, la corrupción está corroyendo todo el sistema económico paraguayo. Y es una verdadera pena. Está el tema de los laboratorios. Está el tema de los medicamentos. El medicamento que se compra aquí de la farmacia paraguaya cuesta 5 veces más de lo que cuesta en Clorinda. Sí. 3 veces más que lo que cuesta en Chile. Sí. Y más otra cosa. Vaya a la farmacia y pida un paracetamol. El precio es bajo, pagable todavía. Más que en otro lado, pero pagable. Pero vea cuánto cobran los que se presentan a licitaciones. Ese mismo paracetamol. Las licitaciones se preparan generalmente con precios hipertrofiados, so pretexto de que no cobran enseguida y de que pasa el tiempo, etc. Bueno, el que no esté contento porque se le paga tarde, que no se presente. Pero ellos saben que es un negocio, porque se presentan, ponen precios altos, no se le paga, pero se le sigue comprando y la deuda se acumula y algún día se va a pagar. Aquí, doctor, es muy claro. Ahí donde usted está sentado hoy, estuvo un ex gerente del Instituto de Previsión Social. Pedro Ali. Excelente persona, y sus ideas son estratégicamente correctas. Casi lloró cuando se acordó, doctor, de que en el Instituto de Previsión Social hay el mejor laboratorio del Paraguay, que antes funcionaba y hacía que existiesen todo tipo de medicamentos a precio barato. Y eso se cerró y hoy no genera un solo medicamento, porque es preferible comprar de los laboratorios de afuera. Yo, y eso tiene nombre y apellido también. Bueno, la persona que hizo eso. Y claro, acá todo se conoce. Yo, como director del trauma, conseguí que me pongan una planta de oxígeno, porque con tantos enfermos graves, de repente los que proveen oxígeno estaban con una deuda muy larga y amenazaban con cortarme el oxígeno. Y yo le decía, bueno, corten, le voy a demandar por crimen, por asesinato, porque acá se van a morir los que están en terapia.
Y no se animaban a hacer, pero amenazaban. Entonces, para no tener ese problema de falta de oxígeno, que es elemental en un lugar así, se hizo una planta de oxígeno. Lo inauguramos un mes antes de que me sacaran de ahí, de que Mazzoleni haya decidido que yo no fuera más el director del... Un mes antes, yo inauguré esa planta con el ministro que en ese momento era Morínigo, Carlos Morínigo. Salí de ahí y la planta se descompuso, porque el negocio de los que entraron era justamente comprar oxígeno y tener una coimita. Pero eso no es que ocurre ahí nomás, ocurre en todos lados. Ergo, terminó trasladándose la planta de oxígeno al INERAM porque con la pandemia hubo mucha necesidad. Pero yo ya tiré la toalla. En este momento, antes, cualquier cosita que leía en el diario ya me hacía reaccionar, hacía un video, o le llamaba a mis amigos periodistas, etc. Y nada cambia. Y vos nomás sos el Argel. Y entonces, ahora, prefiero dedicarme a mi vida, a mi familia, a hacer mucho deporte. Juego 2 veces a la semana, 2 horas de pádel. Y 3 veces por semana juego golf. Y hasta mi carácter cambió. Mi señora me dice, me parece que cambié de marido. Es que vivir así, decepcionado, te lleva a una amargura constante por cosas de las que vos no sos ni siquiera responsable. Pero hay que perseverar, doctor. Mire, es malo hablar de uno mismo. No hay cosa peor que eso. Pero nosotros vinimos en este programa, entre otras cosas, para tratar de que en el periodismo nacional haya respeto, de que por lo menos se hable un español correcto y se deje la chabacanería tan en boga hoy. Sí. Alarma escuchar y ver a gente chabacana en los medios de comunicación de la República. Sí. Y el respeto, yo soy maestro normal. Doctor. No se habla más de usted. No se habla más de usted. Usted nomás. Sí. Y fulanito, para mí el presidente de la República no es santo de mi devoción, pero es el presidente de la República. Claro. Y en el trato debo decir el señor, en la investidura, el señor presidente, pero yo no puedo llamarlo Marito, como lo llaman muchos periodistas. Y yo recuerdo que un gran periodista que estuvo antes en la 970, Alberto Vargas Peña. Sí, sí, Albert. En realidad Chuco. usa otro. Chuco. Chuco. Sí, Alberto, el papá del actual. El papá de este. Sí. Y yo fui muy amigo de él. Y me iba casi todos los días a su programa en la radio. Y ahí me encuentro justamente con el hijo al salir. Y le digo eso. Mira, no es conveniente que hables a las autoridades como fulanito, Juancito, Menganito. Tiene una investidura y tenemos que respetar, porque de no hacer así, los hombres de la calle van a creer de que ese es el trato normal y vamos a tener la invasión de los mediocres que van a sentirse agraviados por cualquier cosa. Y me dice él, yo hago así porque para demostrarle que soy igual a él y que él es igual a mí. Ese fue su argumento. Y bueno, en algunas cosas somos iguales, pero si uno es presidente y el otro es un periodista, yo creo que el presidente puede tener mucho respeto por el periodista y tratarlo de usted y tratarlo bien. Eso es lo que nosotros aprendimos hasta en la escuela. Y le tratamos a nuestra maestra, señorita profesora o señora profesora. Hoy le tratan de Isabel, María. No puede ser. Por eso mi mamá, hija
descendiente de franceses, le trataba de usted a sus padres. Pero bueno, es probable que la vida tenga que cambiar y que nosotros nos asustemos un poco de lo que hacen los más jóvenes, pero la época es de ellos, le pertenece a ellos. Y siempre parece que una época anterior es mejor, pero porque pensamos como pensamos hace mucho tiempo ya. Pero yo estoy de acuerdo que... Pero los resultados, doctor. Sí, no. Los resultados. El y trato del respeto. No, pero aparte del respeto, implica darle el lugar que se merece a la persona. Bueno, a veces se le da el lugar que no se merece también lastimosamente, ¿no? Lastimosamente, pero eso debe ser así. Honorable Cámara de Senadores, por ejemplo. Honorable, no sé quién ha de ser, el perro que entra ahí, Jiquepe nomás, porque no hay muchos que puedan ser llamados honorables. Hay algunos que respeto mucho, pero la verdad es en este momento la política es un medio de vida. El tipo que se mete a la política, salvo honrosas excepciones, lo hace para cambiar de estatus. Gente que no tenía nada, de repente tiene todo. Tiene una camionetaza después de haber andado en un chileré, y sin ofender a los que tienen chileré porque honestamente lo compraron. Pero no es posible que la política, que es una dedicación al pueblo, sea tomada exactamente al revés. El pueblo me paga, yo hago ¿cómo se dice? Uso mi investidura para conseguir cosas y me hago de plata. ¿Cuántos proyectos o cuántas personas hacen proyectos en el Senado o en diputados? No han de ser más de 15. No son. Y los otros están ahí rascándose y no saben ni para qué le eligieron, pero ellos tienen la posibilidad de hacer valer su condición de senadores, etcétera, para presionar al juez, para presionar al fiscal, para esto, para aquello, y entonces adquieren beneficios que no son... Eso ha ido empeorando a medida que transcurrió el tiempo y transcurre el tiempo. Tanto es así que los privilegios con que cuentan los parlamentarios, doctor, no corresponden muchos de esos privilegios. Por ejemplo... Jubilación. ¿Por qué va a tener jubilación? La jubilación, número 1. Número 2, las vacaciones. Son 3 o 4 meses de vacaciones que el pueblo le tiene que pagar. Y no solamente está eso, el aguinaldo, la ley establece el otorgamiento de un dinero a la gente que está bajo la tutela de otro. Claro, y es un premio al fin. Y el parlamentario, ¿a quién le tiene? ¿Quién es el patrón del parlamentario? No corresponde. No. Y fueron unos tras otros agregándose privilegios, más privilegios, al extremo de que hoy, como dice perfectamente usted, es motivo de vida y le sirve a los parlamentarios vivir de esto y vivir bien. Claro. Y muchos... Yo no creo que el 10% alcance siquiera los parlamentarios que entran patrióticamente, sacrificando alguna actividad que tenían para dedicarse a mejorar al pueblo. No creo que llegue al 10%. Yo tampoco creo. Y conste que yo fui parlamentario del 93 al 98. Y hay un tema... Pero se va deteriorando. Cada vez periodo es peor. Cada periodo empeora. Claro. Y yo me acuerdo la época que estaban los hermanos Levi, Argaña, era gente que hablaba el castellano correctamente, esas discusiones eran de altura. Daba gusto escuchar. Daba gusto escuchar. Y hay otra situación, doctor, que tenemos que mencionar.
como dice un periodista, que hay que decirlo, las organizaciones no gubernamentales. Es una forma de... La mayoría de los proyectos de leyes que se presentan provienen de las organizaciones no gubernamentales. Sí. Y le entregan al parlamentario más mediocre que firma el proyecto, que no sabe ni lo que firma. Y así nosotros tenemos hoy la desgracia de las intervenciones que se dan por naciones extranjeras, las cuestiones internas de nuestra república. No nos tiene Y yo respeto. ya traje acá, doctor, alguna gente a quienes les expliqué. No solo los norteamericanos, en el caso particular de ellos, son los culpables de esta situación. Los culpables somos los paraguayos. Hay leyes en donde se aprobaron por el Parlamento Nacional y el Ejecutivo, por eso fue promulgado como ley, en donde se autoriza a los norteamericanos a intervenir en las cuestiones internas de la República. Bueno, yo traje no sabía. 2 leyes. Y justamente le pido, Sí. y yo me ofrecí para colaborar con algunos parlamentarios para ver la forma de que esto pueda dejarse sin efecto. Esto tenemos que derogar. No podemos seguir así, doctor. Pero haya ley o no haya ley, lo que falta es mandatarios dignos que inspiren respeto. Porque aunque sea un país pequeño, si el mandatario es un tipo que inspira respeto, ahí está Bukele. Es muy discutido en muchas cosas, Sí. pero nadie le toca la oreja. Es respetado. Ahí está Uruguay. Uruguay, Un país mucho más chico que a nosotros nos tienen como el último orejón del tarro. Nos hacen lo que quieren. Los brasileros hacen lo que quieren con Itaipú y después nos comunican. Los argentinos nos ponen un peaje en la hidrovía. Hacen lo que quieren y después recién consultan o comunican. ¿Eso qué es? Es falta de respeto. Es lo mismo que yo me vaya a entrar a su casa y después de estar sentado viendo televisión y comiendo lo que había en la heladera, le diga... doctor Villar, Sánchez sabe que tenía hambre y quería ver el partido. Aunque usted no lo crea, doctor, la ignorancia de nuestras autoridades y en particular de nuestros parlamentarios nos lleva a esta situación en que nos encontramos. Este tema de la hidrovía. Todo el mundo se queja, pero nadie estudió el fondo de la cuestión. Está el Tratado de Santa Cruz y ahí se permite de que los países puedan pedir, no le llaman peaje, pero le ponen otro nombre. Y firmaron paraguayos. Y bueno, Entonces, hay un digesto fluvial que está en venta, un libro que pertenece a Ericeno Ayala. Y basta leer eso. Ahí están los tratados, las leyes y los protocolos. Nadie sabe. Pero yo respeto mucho, usted es un hombre de leyes. Respeto mucho las leyes y de hecho he respetado siempre. Mi padre me ha enseñado a respetar. Lo que es ley, es ley. Pero haya o no algo escrito, lo principal es que uno sea una persona digna de respeto. Y no nos respetan, por eso le importa un rábano que haya escrito o no escrito. Sí. Hacen lo que quieren. Ese es el problema. Y no funcionan nuestras autoridades. Que es nuestro ministro de Relaciones Exteriores hoy. Da pena. Sí. Da pena. Cuando el embajador norteamericano hace una conferencia de prensa y hizo una serie de cosas, barbaridades, ni siquiera es llamado a la Cancillería. Claro. Usted fue embajador en Francia y si usted decía alguna cosa fuera en contra de los intereses franceses, le hubieran llamado a la Cancillería sin ningún tipo de dudas. Claro. Porque ese es el accionar normal. La Convención de Viena establece que los embajadores
cualquier cosa que tengan deben hacerlo a través de la Cancillería. Es decir, señores, tenemos quejas contra fulano y mengano, a la Cancillería. No en un acto público con periodistas hacer todo un show. Eso debió ser citado, convocado, como se le dice, debió ser convocado y advertirle. Pero para eso tenés que tener autoridad y ser una persona respetada. El actual, o sea, el que va a ser ministro de Relaciones Exteriores, a quienes nosotros le consideramos Ramírez, una muy buena persona. Sí, y le dijimos, muy bien le entrenado. pedimos acá que el primer acto de gobierno del próximo, a partir del 15 de agosto, sea la de declarar persona no grata a este señor que se inmiscuyó en nuestras cuestiones internas como si hubiera sido Juan en su casa. Yo siempre pienso también en ese aspecto. Yo no soy homofóbico. Cada uno que haga lo que quiera con su vida. Pero la Convención de Viena establece que los estados, a través de la diplomacia, traten de hacerse amigos, solucionarse, ayudarse, etcétera, etcétera. Cuando a un país 99% católico, 99% antimatrimonio gay y con tradiciones que se justifican o no, los Estados Unidos te mandan un embajador que tiene su esposo, te está dando una cachetada pública. Yo pensé muchas veces, ¿será que los Estados Unidos se animan a mandar una feminista a Irán, por ejemplo? ¿Será que los Estados Unidos se animarían a mandarle a Barack Obama de embajador a Sudáfrica en la época del apartheid? No se iban a animar, no estaban dadas las condiciones. Es respetar lo que ocurre en el otro país. No podés agredirle diciendo me importa un rábano lo que ustedes piensen y le mandan a un tipo que viene de la manito con su... Que hagan todo lo que quieran, pero en su casa y en la intimidad. Sí. Yo no soy homofóbico, pero esto yo considero una cachetada al país. Y sobre todo, doctor, cuando la verdad sea dicha, hay un aumento considerable de gente que está con la bandera esa multicolor y que es un bochorno. No, él la hizo al lado de la bandera de los Estados Unidos. Sí, al lado. O sea, es me parece a mí, una bofetada a este país. A las costumbres del país. Y por eso hay mucha gente que alzó su voz felizmente en contra de esta actitud norteamericana. Pero bueno, muchos te tratan de homofóbico, pero a mí no me importa lo que hagan. Lo que hace un país grande como Estados Unidos, poderoso, con respecto a un país pequeño, de enviar de embajador a alguien que no está de acuerdo con las creencias del país, que el país no cree en una cuestión así como la de él. Y por eso puse el ejemplo de mandar una feminista a Irán o mandar un negro en el apartheid a Sudáfrica. Obama, sí. Pero, o que envíe uno igual a al Brasil. Al Brasil. Vamos a ver si cómo le reciben. O vamos a ver si le reciben. Entonces, bueno, esa es una situación que se da infelizmente acá y es la demostración más elocuente de que nos falta autoridad, nos falta creer en nosotros mismos y hacer de que se nos respeten nuestras costumbres. Eso. Respeto es lo que tenemos que recuperar. Nadie nos respeta. Nadie. En nada. Nadie nos respeta. Y en una oportunidad anterior en que tuvimos ya el privilegio de tenerlo acá, nos recordamos, estamos saliendo un poco del tema, pero no importa, el tema contrabando. Doctor, usted va al Chaco, pues yo casi cada semana voy a
a Neuland, cerca de Neuland. Cerca de donde estoy yo. Yo estoy entre Paratodo y Campo Aceval. Yo estoy a 70 kilómetros de Neuland, hacia el Pilcomayo. Bueno, yo en realidad no estoy, es mi hijo el que se ocupa de eso. Bueno, pero está usted. Desde el puesto de control aduanero policial, pasando el puente Remanso, hoy, y no estoy mintiendo, doctor, cada 50 metros hay una gasolinera. Sí. Cada 50. Bidones, no es una gasolinera, bidones al costado de la ruta. Y antes de Alcázar Villa, allí hay un puesto de control de la caminera. Sí. Y paro allí y le digo no. Allá al otro lado. Sí. Y le digo al policía, señor, ¿por qué no interviene? Porque la ruta está a cargo de ustedes. Esto es una verdadera vergüenza. Si alguien tira un cigarrillo, una colilla, y explota esto se produce un desastre. Y los paraguayos que están vendiendo ahí cada 50 metros, y me dice, ¿dónde? Me dice, ¿dónde? Me dice, o sea, y bueno, Shepio, el famoso Shepio. Bueno, si usted es ciego, no puedo decir absolutamente nada más. Y me fui. ¿Qué le voy a decir? Él no veía. Pero esa es nuestra realidad. Y estaba hablando, doctor, del tema de nuestros agricultores paraguayos, que con tanto esmero, con tanto sacrificio y que con tanta esperanza y sacrificio plantan hortalizas, sí, y en particular el tomate. Cada año están tirando en las rutas sus plantaciones, sus tomates. Por todas las avenidas de Asunción hay frutas argentinas, bananas, frente al Ministerio de Hacienda. Sí. Ahí se vende también. Entonces, la forma como se trae el contrabando es una catástrofe. Y tenemos que ver la forma de resolver este problema, porque si no lo hacemos, ¿qué van a hacer nuestros campesinos? Van a tener que huir a cualquier parte. No, el contrabando es terrible. Pero yo constaté varias veces, la otra vez en una balsa, pasé ahí en Itanramada, una camioneta con un tipo prepotente que vinieron como para revisarle y le mandó a la China. En la Argentina vi que le dio un rollito al gendarme que vino y levantó la punta así como para ver qué había. Y bueno, por eso todos los días hay por lo menos 10 motivos para defraudarse y entristecerse. Y tal vez usted y yo ya hicimos lo que nos tocaba hacer. Aún y probablemente ya no nos queda sino resignarnos y tratar de aprovechar la vida que nos queda, ¿no? Uno de los más grandes políticos del siglo pasado, el alemán, que fue primer ministro mucho tiempo, Adenauer, le preguntaron qué querría él que diga su epitafio, qué pondría en su epitafio. Y este viejo sabio se sonrió y le dijo: hice lo que pude. Eso me gustaría que diga, porque es la verdad. Si hice poco, es verdad. Si hice mucho, es verdad también. Pero ocurre esto, doctor. Las personas que decimos que no tenemos techo de vidrio y que estudiamos, nos sacrificamos y juntamos un centavo tras otro centavo lícitamente, si dejáramos nuestra posición y observar, vamos a dejar el campo absolutamente libre para que los corruptos sigan siendo más corruptos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que cuando hay que opinar,
pero ya no preocuparme como hace unos años de cada detalle discordante que existía en el manejo del país. Eso nomás. Doctor, acá me dice que el programa ha culminado. El tiempo es Nos dictador. place de sobremanera resaltar de vuelta su presencia, sus manifestaciones vertidas en el campo, que usted sabe, nos reconforta, y la sabiduría de sus palabras espero llegue al pueblo paraguayo y en particular a la gente que está viendo este programa. Que me consta que cada vez la gente ve más. Yo no sé si será por la seriedad, por la decencia, porque tratamos de llevar seriedad, decencia y honestidad como manejo del periodismo nacional. Y probablemente, doctor, ese es nuestro rol ya en este momento, no tan activo, pero hacer oír nuestra voz para que los más jóvenes sepan cuáles son los principios que deberían regir. Muchas gracias a usted, también. doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.